Hola, ¿cómo están? Bueno, quería hablarles un poquito del eclipse, el próximo eclipse, que es con el que se inaugura esta temporada, la última temporada de este 2023, que va a tener lugar el 14 de octubre próximo a las 17:55 hora universal, 14:55 hora de la Argentina. Voy a dar primero un pantallazo técnico de lo que nos trae, de lo que se trata este eclipse. Saben que los eclipses son el ocultamiento, digamos, durante un tiempo de un cuerpo celeste, ¿no? Por interposición de otro. Entonces, en este caso vamos a tener un eclipse solar anular. Los eclipses solares siempre son lunas nuevas, ¿no? Se juntan el Sol y la Luna desde la perspectiva de la Tierra, pero esa luna va a ser un eclipse y por lo tanto una luna más potente, podríamos decir, cuando, en este caso, Tierra, Luna y Sol estén alineados en forma casi perfecta o perfecta, ¿no? De eso dependerá la calidad o la totalidad o parcialidad de un eclipse. Entonces, en este caso, el eclipse va a estar muy cerca de los nodos, ahí también, cuando una lunación se da muy cerca del eje nodal, ahí probablemente tengamos un eclipse, cuanto más cerca se dé, más posibilidades de que sea un eclipse total. En este caso, este eclipse va a ser esta luna nueva, este encuentro de Sol y Luna a los 21 grados de Libra, y van a estar, por eso es un eclipse, alineados la Tierra, la Luna en el medio y el Sol como telón de fondo. Si bien van a estar muy alineados o bastante alineados por la proximidad que tiene este eclipse a los nodos, lo cierto es que la Luna que tiene una órbita alrededor de la Tierra elíptica, que no es un redondel perfecto, en algún momento está muy cerca de la Tierra la Luna, esto se llama perigeo, y a veces está en su órbita en un punto alejado de la Tierra. Dije de la Luna, creo de la Tierra. El perigeo es cuando la Luna está cerca de la Tierra, en esta órbita a su alrededor, y el apogeo es cuando la Luna está lejos de la Tierra o en su punto más lejano. El apogeo de la Luna fue el 10 de octubre, entonces, 14 de octubre, a muy pocos días, vamos a tener una Luna que esté bastante alejada de la Tierra. Entonces, cuando se dé este eclipse, cuando se dé esta alineación Sol, Luna, Tierra, la Luna va a pasar por delante del Sol, pero al estar bastante alejada de la Tierra, por una cuestión matemática, se va a ver más chica, entonces al pasar por delante del Sol no lo va a cubrir totalmente, por eso no es un eclipse total, sino que va a quedar alrededor de la Luna visible la corona del Sol. Entonces vamos a ver ese clásico eclipse donde vemos el borde del Sol alrededor. Es un momento muy interesante para los astrónomos para estudiar, ¿no? Cuáles son esas tormentas solares y cómo es esa corona del Sol. Y a su vez, como el Sol oficia de reflector a la Luna, también se puede estudiar la superficie lunar en ese momento, ¿no? Entonces vamos a tener un eclipse solar, que es una luna nueva, anular, no va a ser total simplemente porque la luna va a estar bastante alejada de la Tierra, entonces cuando se interponga entre el Sol y la Tierra, no va a terminar de cubrir a la vista de la Tierra toda la superficie del Sol. ¿Qué más interesante de esto? Se va a ver en los Estados Unidos, se va a ver en México, se va a ver en Centroamérica y se va a ver en Sudamérica, pero en el norte, o sea, en la Argentina no se va a ver. Bueno, creo que a nivel técnico eso es lo más importante de este eclipse, a nivel astronómico, digamos. Esta unión, esta luna potente, que sabemos que los eclipses son eso, se va a dar a los 21 grados 7 minutos de Libra. Primero quiero decir algo que siempre lo digo cuando hablamos de eclipses, y es que hay que entender la, la visión de este fenómeno astronómico que hay en el inconsciente colectivo. Siempre digo lo mismo. En algún momento, las dos fuentes de luz, que eran el Sol y la Luna para los hombres primitivos,
sin previo aviso, en un momento se apagaban, se switchaban, ¿no? Y quedaban por un instante. Los eclipses de sol duran menos que los de luna, pero aunque sea por un mínimo instante, lo que veían era su fuente de luz apagada. Y eso debería generar muchísimo desconcierto y muchísimo temor. Entonces hay una visión del eclipse que está muy radicada en el hombre primitivo, en el inconsciente colectivo que viene del hombre primitivo, que nos hace ver a este fenómeno como algo apocalíptico. Hay que tener en cuenta que tanto las lunaciones como los eclipses, que son lunas potentes, traen mucha intensidad y suelen ser disparadores de acontecimientos, o sea, suelen ser disparadores de procesos, suelen traer comienzos y finales, que en realidad es más o menos lo mismo, porque cuando algo termina, indefectiblemente ese vacío creativo hace que algo comience, entonces a veces hablar de finales o de comienzos es más o menos lo mismo, el final y el comienzo, ¿no? Es el fin de algo para que comience algo nuevo. Entonces, los eclipses suelen dar eh, estos acontecimientos que pueden ser internos, que pueden ser externos. A veces, si no tocan ningún punto importante de la carta, no nos traerán nada, pero es importante entender y sacarle un poco el miedo a esta idea de que los eclipses pueden traer cosas malas o que nos pueden venir a hacer daño. Sí es cierto que es un momento intenso, es un momento en donde si hay cambios que se están preparando, se están gestando, bueno, pueden desencadenarse, ¿no? Son en general disparadores de cambios que estén en proceso o estén en curso. Este eclipse entonces dijimos se va a dar a los 21 grados 7 minutos de Libra. Es importante acá ver dónde están esos 21 grados 7 minutos de Libra, en qué área de nuestra carta natal cae eso. No se fijen en el ascendente que tienen, sino fíjense dónde cae los 21 grados de Libra. Yo en mi página de Instagram tengo una forma de calcular un evento sobre la carta natal, así que pueden ir a fijarse ahí en caso de que tengan dudas de cómo calcularlo. El área donde se dé este eclipse, bueno, nos va a traer probablemente finales y comienzos, si es que eso es lo que necesitamos, o si es que eso es lo que estamos gestando, o si es que tenemos dudas de si hacerlo o no, ¿no? El eclipse de sol suele ser más intenso que el eclipse de luna. Lo que está eclipsado es nuestra identidad, ¿no? Y como fenómeno es no solo más vistoso, más visible, sino que es más corto, pero es muy potente. Entonces, ahí donde se den estos 21 grados de Libra, en esa área hay que ver las temáticas de esa casa astrológica y ver qué es lo que nos puede estar trayendo de finales y comienzos. También es cierto que un eclipse va a tener mucha más importancia si nos cae cerca de un ángulo, o sea, cerca del eje ascendente-descendente o medio cielo, fondo de cielo, casa 1, casa 7, casa 10 o casa 4. Y por supuesto, si está en aspecto tenso con algún planeta de nuestra carta natal, en conjunción, en oposición o en cuadratura. Y no le vamos a dar mucho margen, vamos a calcular más o menos 3 grados para un lado y 3 grados para el otro, lo que se llama un orbe de 3 grados, para considerar que ese eclipse va a tener más importancia porque nos toca un aspecto de nuestra carta natal. Para saber un poco qué es lo que nos puede llegar a traer este eclipse sin que sea igual, tenemos que saber que los eclipses se repiten en el mismo grado cada 19 años. Entonces, vayamos para atrás, 19 años atrás, para saber qué fue o en qué estábamos en esa época, para saber o para más o menos intuir qué temáticas nos puede estar trayendo este eclipse, ¿no? De hecho, el eclipse que se repitió por última vez a los 21 grados de Libra fue el 14 de octubre de 2004. Entonces, fíjense en qué estaban más o menos para el 14 de octubre de 2004, y si bien no es el mismo cielo, porque los tránsitos son otros,
Bueno, es un eclipse que se dio en la misma área y puede llegar a darles alguna pista de cuál es la temática que pueden estar teniendo que trabajar o abordar, o que puede llegar a tener algún tipo de cambio con esta potente lunación que vamos a tener. Algo importante también. El 17 de julio o el 12 de julio, teniendo en cuenta si tomamos a los nodos en su movimiento medio o verdadero, el eje nodal, los eclipses siempre son lunaciones que se dan cerca del eje nodal, pasó de haber estado 1 año y medio en el eje Tauro-Escorpio a el eje Aries-Libra. Y eso habla un poco de las temáticas que van a estar ocupando a la humanidad durante 1 año y medio. Entonces, mientras de julio para atrás, 1 año y medio, estuvimos ocupándonos un poco del eje Tauro-Escorpio, ahora, a partir de julio, esto empezó a tener su foco en el eje Libra o Aries-Libra. Este es el primer eclipse de esta segunda temporada de eclipses del año, que ya se da en el signo de Libra con el eje nodal en este par de signos. Tuvimos un eclipse anterior, que fue el del 20 de abril, perdón, de este año, que fue a los 29 grados de Aries, pero el eje nodal todavía estaba en Escorpio-Tauro. Y el próximo eclipse, que va a ser creo que a los 4 grados de Tauro, va a darse con el eje nodal en Aries-Libra. Entonces, esto es importante. Es el primer eclipse que se da en un signo integrado por este eje nodal, y eso es importante porque la temática Aries-Libra va a ser una temática que nos va a ocupar como humanidad durante 1 año y medio. Y este eclipse entonces viene a reforzar o viene a mostrarnos un poco de estos temas que vamos a estar tratando en todo este tiempo. Vamos a ver un poquitito de qué se trata y vamos a mirar la carta de este eclipse. Les voy a compartir acá pantalla. Tenemos acá a la Luna y el Sol a 21 grados, los nodos a 24, están muy cerca, por eso es un eclipse que es anular, no es total, justamente porque la Luna está en apogeo, entonces no termina de tapar al Sol completamente, pero sí es un eclipse muy fuerte, muy potente, que se da cerca del eje de los nodos. Es una lunación que se da en Libra. Tenemos que ir a ver qué es lo que pasa con Venus, con la dueña de casa de este eclipse, ¿no? Venus está ahora a 5 grados de Virgo, y este eclipse se da con una oposición a Saturno, que está a 0 grados de Piscis, ya pronto a ponerse directo. Si bien la oposición entre Saturno y Venus ya sucedió, Venus ya se va a empezar a separar de Saturno, es cierto es que en este eclipse Venus está recibiendo la energía de Saturno y está en un signo de tierra, ¿no? Como Venus representa este eclipse, Venus tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con nuestra autoestima, y este eje nodal, y particularmente este eclipse, se da en los signos que integran, en uno de los signos que integra este eje, que es Libra. Tenemos acá, sin duda, la temática de este eclipse tiene que ver con las relaciones, ¿no? Tiene que ver con nuestra autoestima, con nuestra valorización y con las relaciones. Venus viene de recorrer Leo, viene de hacer un largo periplo en Leo, retrogradando, y fue un momento de revisar qué es lo que, nuestro valor propio, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos? De darnos un poco de importancia, de darnos un poco de protagonismo al momento de tener que vincularnos o relacionarnos, ¿no? Aprender a valorarnos en una relación para después poder compartir con un otro de una manera equilibrada, de una manera armónica. Y ahora Venus pasa a Virgo. Virgo es un signo mucho más austero, menos focalizado en uno mismo, ¿no? Sino que es un signo que incluso se despoja un poco del propio deseo y se pone al servicio. Pero esta oposición Saturno, que ya ocurrió,
Y Virgo le otorga a Venus mucha energía de tierra, mucha energía de realismo, de sentido común. Y Virgo especialmente lo que le aporta es la capacidad de poner orden, de discriminar en el sentido, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De poder separar, de poder poner las cosas en su lugar. Entonces, creo que en esta, en este planteo libriano que hace este eclipse, es un eclipse de nodo sur, perdón, el nodo sur siempre está asociado a dejar, a excretar, era la cola del dragón, ¿no? O es la cola del dragón el nodo sur, a dejar de lado, eh, a, a purificar, ¿no? Es como algo de lo que nos tenemos que desprender. Si hay algo en nuestra identidad, porque es un eclipse de sol, ligado a la energía libriana, que tenemos que sacar, que tenemos que depurar, este paso por Leo, primero de Venus, nos hizo preguntarnos, bueno, ¿y qué queremos nosotros? ¿Cuál es el protagonismo que queremos darnos, ¿no? Empezar a encontrar nuestro fuego interno, nuestra pasión interna, para después poder compartir y compartirnos. Y al llegar a Virgo, y con esta oposición Saturno, es un momento para, después de haber hecho ese paso por Leo, empezar a poner orden. ¿Con quién quiero y con quién no? ¿Qué vínculo me sirve y qué vínculo no? Pero no desde un lugar utilitario el servir, ¿no? Me sirve como un lugar egoísta, sino cuál me hace bien, cuál es funcional al sistema que yo quiero. Libra tiende a veces a ser demasiado condescendiente, a hacer muchas concesiones, ¿no? Y acá Venus en Virgo dice, perfecto, hay ahora un poco de criterio, ¿no? Hay un poco de sentido común. Ya no necesito cualquier cosa o no necesito ni mirarme el ombligo, ni tampoco ser absolutamente condescendiente y la mirada puesta en el otro, sino que viene un momento en donde puedo empezar a eh, elegir, puedo empezar a poner cada cosa en su lugar, darle a cada cosa su nombre y, por supuesto, poner un límite. Ya no necesito del otro para sentirme alguien, ya no necesito de la mirada del otro para existir, para tener una propia identidad. El sol se va despojando, este sol en Libra, se va despojando un poco de la mirada del otro, ¿no? Y Venus, con esta oposición a Saturno, aprende a decir hasta acá, aprende a decir no, aprende a estructurarse de otra manera, porque ya aprendió, si es que hicimos esa tarea en Leo, a saber lo que vale. Entonces, una vez que sabe lo que vale, tiene que poner orden, tiene que saber decir que no, tiene que decir ser selectiva, y un poco de eso se trata este eclipse, ¿no? Hay otro contacto que es importantísimo en este eclipse también, que es la cuadratura con Plutón, ¿no? Plutón a 27 grados ya se pone directo, ya entra a Acuario nuevamente, está haciendo un aspecto tenso no solo con los nodos, sino con esta lunación también, con este Sol y con esta luna en Libra. Y este eje Libra-Aries que nos va a interpelar durante un año y medio, Libra tiene que ver con buscar el equilibrio, con la conciliación, con la armonía, con tener en cuenta un otro. Y Aries tiene que ver con el deseo, con la voluntad, también con la agresividad, con la violencia. Sin embargo, hay algo de lo libriano que tenemos que dejar para ir a algo ariano, ¿no? Estamos viendo que son momentos de muchísima tensión, ya lo veníamos viendo el año pasado, ni hablar de estos últimos días, en donde pareciera que lo ariano se presenta de una manera brutal, ¿no? Hay que saber también que este fin de semana pasado venimos de una cuadratura Marte-Plutón, en donde Marte-Plutón tienen una potencia descomunal en cuadratura, en un aspecto tenso, en donde parte de toda la violencia que hemos visto estuvo gatillada por estos dos personajes que pueden dar violencia, abusos de poder y cosas muy terribles también, ¿no? Entonces,
Plutón está interviniendo en este eclipse, está interviniendo en este Aries Libra, y está viendo, mirando de manera tensa, de manera crítica a este Sol y esta Luna, y tocando también al eje nodal. Entonces, acá sabemos que es un eclipse que va a tener alto grado de intensidad. Plutón cada vez que interviene nos hace sentirlo, ¿no? No pasa inadvertido, nos dice, acá hay algo que tiene que cambiar y que realmente tiene que cambiar. Es un eclipse 100% transformador, eh, con esta presencia de Plutón que si tiene que aniquilar algo, si tiene que sacar de cuajo algo, por supuesto que lo va a hacer. Y creo que una de las temáticas, o la temática principal, a mi modo de ver, que trae Plutón interviniendo en este eclipse, es que si hay algo que este nodo sur y que esta luna nueva, este eclipse solar, tiene que excretar y tiene que depurar, es un poco cierta tibieza libriana. Y vamos para que se entienda qué es lo que estoy diciendo, ¿no? El eje Aries-Libra es el eje de esto, del encuentro de mi deseo y el encuentro del otro, ¿no? El armonizar, conciliar, encontrar el equilibrio versus el hacer lo que quiero, el ser intempestiva, intrusiva, bueno, el avanzar, ¿no? Versus la proactividad. Pero hay algo que tiene Libra y esto hay que entenderlo. Ningún signo se encuentra su mejor versión si no se complementa con su opuesto. Y acá hay algo de Libra que yo creo que este eclipse nos viene a dejar y nos viene a pedir que realmente transformemos completamente la dinámica de Aries Libra en el mundo, ¿no? Y cada uno lo verá reflejado en su propia carta. Si uno no encuentra lo que quiere, si uno no se planta en una posición un poco ariana, un poco individualista, si uno no aprende a poner límites en los vínculos, eso va a hacer que los vínculos sean peores. ¿Qué quiere decir? ¿O qué pienso yo respecto de esto? El ceder todo el tiempo, el querer congraciarse todo el tiempo, el querer agradar todo el tiempo, lo único que hace es ponerle una tapa y que esto se cultive como una olla a presión a mi deseo, a mi frustración por no poder ser yo, por no poder ser espontánea. A veces la excesiva, no conciliación, pero el querer todo el tiempo congraciarse con un otro, a veces eh, denota algo quizá tan poco espontáneo que lo que genera en el otro es el efecto opuesto, ¿no? Creo que lo que Plutón viene a decir acá es, si queremos realmente que Aries se manifieste de la mejor manera, tenemos que partir de un Libra que incorpore esta mirada propia también, que los vínculos van a funcionar cuando cada uno pueda ser espontáneo, cuando si algo no gusta, poder decirlo. Mercurio interviene también en este eclipse. El callar, el no decir, el ocultar lo que pasa, lo único que va a traer a la larga es que la olla explote. Entonces, perdámosle el miedo a decir que no, perdámosle el miedo a poner límites, perdámosle el miedo a tomar acción, a ser proactivos en un vínculo. Eso va a hacer que la incorporación de este opuesto complementario inevitable en Libra va a dar lugar a vínculos más honestos, a vínculos más como con más dinámica, que avancen, que se superen, que puedan avanzar juntos, ¿no? Pero especialmente el no tapar el propio deseo, porque tapar el propio deseo, tapar lo que nos pasa, tapar la bronca, tapar el enojo o simplemente lo que pensamos, lo único que hace es agrandar
¿no? Dentro nuestro, frustración, ira, y por supuesto eso en algún momento o sale o implosiona. Y lo único que hace es termina demoliendo el vínculo y, ¿por qué no a nosotros mismos, ¿no? Por dentro, en una suerte de somatización de esto que se guardó, hablando de Venus en Virgo. Entonces me parece importantísimo que acá podamos realmente empezar en los vínculos, en nuestras relaciones, y esto es darle lugar a nuestra estima, ¿no? Es ponernos un poco también en primera plana, como venimos reflexionando con Venus en Leo, es que no hay vínculo sano si yo no puedo expresar lo que realmente me pasa. No es un vínculo sano el que no tiene diferencias, no es un vínculo sano el que a veces no confronta. El tema es, si me lo guardo, un día voy a explotar al punto de que esa no va a ser una confrontación, sino que va a haber un alto grado de violencia en esa disputa. Y lo que tengo que lograr es que en el vaivén de todos los días, realmente yo pueda incorporar el propio punto de vista, el tomar acción para que las cosas cambien, el plantear lo que a cada uno le pasa versus lo que le pasa al otro, ¿no? Entonces hay algo de esta identidad que a veces ponemos muy la mirada en el afuera, ¿no? En el quedar bien, que tiene que depurarse, que tiene que soltarse. Y Plutón lo va a venir a transformar de manera brutal, como dije, ¿no? Y Plutón lo que va a hacer es, va a sacar del inframundo lo que no queremos ver, lo que queremos ocultar. Entonces creo que es un momento de mucho sinceramiento personal y con los vínculos que nos rodean, por sobre todo perderle el miedo, que decir las cosas, que ser activos, que tomar acción, ¿no? Exteriorizar lo que pasa cuando se hace de buena manera. Mercurio está acompañando este eclipse en Libra, es lo opuesto a generar un escenario agresivo en una relación. Por el contrario, el poder expresarlo y exteriorizarlo va a hacer que esto fluya más naturalmente, ¿no? Y no reprimir un impulso importante o una necesidad importante de relacionarse desde desde lo que uno es, ¿no? Desde el propio deseo, desde, desde las diferencias que también todos tenemos. Entonces, Plutón va a venir a romper y a transformar ese apego a lo libriano que cada uno pueda llegar a tener, ¿no? Dentro suyo. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Nos vemos en la próxima, los dejo, y feliz eclipse para todos. Les mando un beso.